Era el año 2019. Vivía en un rancho llamado Bella Vista, que se ubicaba por las cumbres de Veracruz. Ahí había crecido. La vida cuando era niño no fue fácil, pues muchas veces mi padre no tenía ni siquiera para darnos de comer. Tenía 8 hermanos, en ese entonces era normal tener esa cantidad de hijos, aunque ahora ya está mal visto, incluso en mi rancho. Bella Vista es un lugar hermoso, lleno de vegetación, de árboles que en el día lucen majestuosos, pero por la noche la verdad daban miedo. El sonido de las hojas moviéndose daba la impresión de que el lugar estaba lleno de personas susurrando y hasta podía decir que gente lamentándose. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años, porque en aquella época era difícil ir al doctor, porque quedaba lejos y tampoco era posible comprar todas las medicinas para estar bien. Mi padre ahora nos cuenta que mi mamá dijo que sabía que moriría por ser pobre. Esa época fue muy complicada y triste, para mis hermanos y para mí. Tenía 6 hermanos hombres y 2 hermanas mujeres. Mi padre trabajaba y mi abuela Eustolia era quien nos cuidaba. Ella era una mujer muy enojona y no nos tenía mucha compasión, a pesar de que habíamos perdido a mi madre, de hecho hasta nos culpaba por su muerte. A veces podía ser muy cruel con nosotros. Mi única felicidad eran mi padre y mis hermanos, con el que mejor me llevaba era Beto, quien me llevaba por 2 años nada más. La mayor parte del tiempo salíamos a jugar solo él y yo, pero cuando mi abuela se iba a comprar huevos con la vecina, aprovechábamos para jugar todos juntos, bueno, solo los hombres, porque las niñas jugaban aparte. Mi abuela nos ponía a cuidar a los animales del campo, a ir por el maíz para las tortillas, al molino y cosas bastante pesadas para niños de mi edad. A mi hermano Beto le tocaba cuidar los borregos a las 6 de la tarde más o menos y llevarlos a casa más o menos a las 7 de la noche. Lo acompañaba nuestra mascota, Tommy, un pequeño perro mestizo. Era negro, su pelo era liso y era muy travieso. Hubo una época en la que recuerdo que Beto llegaba a la casa corriendo y gritando. Decía que había visto a una mujer desnuda levitando en el campo, entre los árboles. A mí me daba mucho miedo, porque sabía que no mentía, era un niño y no tenía por qué hacerlo, además llegaba sudando, temblando y muy asustado. Me contaba que mientras estaba sentado cuidando a los borregos de repente Tommy, nuestro perrito comenzaba a aullar y hasta se orinaba del miedo. Entonces cuando Beto volteaba hacia donde estaba viendo el perro se daba cuenta de que había una mujer completamente desnuda levitando en medio de los árboles. Decía que la mujer tenía sus ojos puestos sobre él y que tenía la sensación de que si no corría esa mujer lo atraparía. Mi abuela lo regañaba y le pegaba con un cable cuando hacía eso, pues decía que no podía dejar a los animales sin vigilancia, porque podrían robárselos. Así que me mandaba a mí o a alguno de mis hermanos a ir por los borregos, pero nadie quería ir hacia allá, porque teníamos mucho miedo, no queríamos ver a esa mujer. Entonces decidíamos ir los 5 hermanos hombres por los borregos para que la abuela no descargara su enojo con nosotros pegándonos también. Cuando llegábamos al lugar no había nada, de hecho el ambiente se sentía bastante normal, pero ya a las 7 oscurecía y a nadie le gustaba estar lejos de casa cuando eso sucedía. Fueron muchas ocasiones en las que eso sucedió. Nadie entendía el porqué y nadie más que Beto había visto a aquella mujer. Pasaron los años y varias veces se repitió aquel suceso, pero la vida era mejor, mi padre había conseguido un mejor trabajo y ya nos alcanzaba para nuestras 3 comidas al día. Aunque eso significara ver a mi papá cada semana y tener que aguantar los malos de mi abuela Eustolia. Así fueron los próximos 3 años, todo estaba tranquilo, hasta que cumplí 15, cuando todo empeoró. Mi padre se enfermó de gravedad y tuvimos que llevarlo al hospital. Pedimos prestado a un vecino para poder pagar la consulta, pero ahí nos dijeron que debían operarlo si queríamos que se salvara.
No sabíamos qué hacer, la operación era sumamente cara y era imposible que consiguiéramos el dinero, éramos muy pobres. Pasaban los días y no sabíamos qué hacer, teníamos a mi padre en casa, lo cuidábamos y hacíamos todo lo que podíamos para que no sufriera, pero era una tortura verlo así. Mi abuela trató de juntar dinero con los vecinos, pero lo que recaudó no alcanzaba para la operación. Además, mi padre era el hombre de la casa, quien trabajaba y solventaba los gastos, así que todo estaba muy mal. Pero, un día Beto me dijo que debía ir al campo a resolver unas cosas y la verdad yo no le tomé importancia. Al cabo de unas horas, cuando ya había caído la noche, volvió. Nos dijo que preparáramos a mi padre, que lo llevaríamos al hospital para que al día siguiente lo operaran. Todos estábamos sorprendidos y le preguntamos que si había conseguido el dinero y dijo que sí, pero cuando le preguntamos que de dónde lo había sacado nos dijo que eso era lo de menos. Preparamos todo y los vecinos, quienes tenían una camioneta muy vieja, nos llevaron al hospital más cercano. Todo el camino me pregunté que de dónde había sacado ese dinero Beto, no tenía sentido, como ya había dicho era casi imposible. Nadie en el pueblo tenía esa cantidad, seguro mi hermano estaba metido en algo malo. Al día siguiente operaron a mi padre y mientras esperábamos que saliera le pregunté a Beto en privado que de dónde había sacado el dinero. Él me dijo que eso no importaba, que lo importante era que nuestro padre estaría bien. También me dijo que en un año él cumpliría 18 y que empezaría a buscar un trabajo para ayudar a la familia. Decidí ya no preguntar más, porque sabía que no me iba a decir por más que insistiera. Pasados los días y mi padre comenzó a recuperarse, claro que debía pasar varios días recuperándose, pero todos estábamos más tranquilos y felices porque por un momento creí que le pasaría lo mismo que a mi madre. Todo estaba bien y al parecer nadie recordó preguntarle a Beto que de dónde había sacado ese dinero. Una tarde Beto y yo salimos a buscar a Tommy, nuestro pequeño perrito, porque se había escapado. Caminamos entre los grandes árboles y platicamos mucho, como cuando éramos niños, pero después de un buen rato nos percatamos que entre todos esos árboles había unas carpas, ropa tirada e incluso armas. Mi hermano me dijo que seguramente eran de algún cartel, que sus amigos le habían contado que ya habían llegado a Bella Vista y que estaban reclutando gente. Yo me asusté y le dije que nos fuéramos de ahí. Él asintió moviendo la cabeza, pero se quedó unos minutos más mirando. Parecía que no había nadie. Le toqué el hombro y le repetí que debíamos irnos. De regreso tuvimos la suerte de encontrar a nuestra mascota, así que todo había valido la pena. Cada día parecía mejor para nuestra familia después de eso, hasta que un día algo cambió. Me di cuenta de que mi hermano Beto salía cada vez más y llegaba muy tarde. Él decía que era porque estaba buscando trabajo, pero yo lo conocía bien y sabía que había algo más que eso. Una noche, mientras esperaba a Beto me quedé dormido y en mis sueños lo vi. Estaba frente a frente con esa mujer que describía que veía cuando iba a cuidar a los borregos. Yo nunca la había visto, pero algo en mi sueño me decía que era ella. Pero unos segundos después algo me despertó. Era mi hermano Beto, quien me movía con fuerza. No lograba verlo muy bien, por la oscuridad, pero noté que estaba llorando y una gota de su sudor cayó en mi brazo. Le pregunté que si estaba bien y él me dijo que no. Me dijo que saliéramos y que afuera podría contarme. Salimos y nos alumbramos con una vela. Hacía mucho frío, el viento pegaba en la cara y la neblina daba un aspecto terrorífico al campo. Nos sentamos en unos troncos y le pregunté qué estaba pasando. Él me dijo que solo me contaría porque tenía confianza en mí y que sabía que no le diría a nadie. Además dijo que no podía más. Lo escuché con atención y comenzó a contarme que cuando mi padre había enfermado tenía mucho miedo de que le pasara lo mismo que a mi madre y que él sabía que no podía soportar estar así,
que quería ayudar. Encontrar la solución para conseguir el dinero. Me dijo que un amigo suyo que vivía en el pueblo le dijo que podía pedirle al diablo que lo ayudara y que si le ofrecía algo lo suficientemente jugoso a cambio el diablo podría ayudarlo. Cuando dijo eso abrí mis ojos sorprendido y le pregunté que si acaso estaba loco, pero él me interrumpió. Me dijo que como no tenía otra opción le hizo caso a su amigo y una noche pidió al diablo varias veces que lo ayudara, hasta que se quedó dormido y comenzó a soñar con la mujer que le evitaba y que lo atormentaba cuando cuidaba a los borregos. En su sueño esa mujer se acercaba a él y le decía que debía ir a verla al día siguiente al campo para poder cumplirle su petición. Cuando despertó sabía que debía hacerlo y más aún cuando vio cómo estaba mi padre. Con miedo fue al lugar donde siempre veía a esa mujer, a la misma hora en la que lo mandaban a cuidar a los borregos y esperó unos minutos muriéndose del miedo. En el momento en que estaba decidido a ir se escuchó algo entre los árboles y cuando entrecerró los ojos para ver mejor se dio cuenta de que era aquella mujer acercándose poco a poco a él. El terror se estaba apoderando de sus piernas y quería huir corriendo de ahí, pero el deseo de ver bien a nuestro padre pudo más y aún con lágrimas en sus ojos se quedó. Me contó que esa mujer se veía 1000 veces más espantosa de cerca, que en sus ojos había dientes y que en su boca sangre y tenía un olor putrefacto. Estaba desnuda y su piel era casi verdosa. La mujer le dijo con una voz de otro mundo que el Satanás la había mandado y que le concedería el favor solo si él le daba un sacrificio humano. El dinero que necesitaba estaba enterrado justo ahí, pero si lo tomaba debía estar consciente de que debía entregar su sacrificio. Pero si lo tomaba y no entregaba lo que el diablo le pedía, entonces uno de nuestros hermanos moriría e iría directo al infierno. En el momento en que quise interrumpir a Beto, él me dijo que lo dejara terminar y siguió con su relato contándome que como no tenía idea de qué hacer desenterró el dinero, que era justamente lo que necesitaban para la operación de nuestro padre y que aunque tenía miedo sabía que debía cumplirle al diablo. No quería que se cobrara solo con alguien de su familia. Así que recordó cuando habíamos ido a buscar a Tommy y fue de nuevo esperando ver a los sicarios, para pedirles trabajo y así cumplir su cometido, sin que él mismo decidiera a quién matar. Esas personas le dieron el trabajo y le dijeron que debía matar al dueño de una miscelánea en la ciudad, porque no había querido pagar derecho de piso. Beto estaba decidido a hacerlo, sabía que no tenía opción, pero cuando estuvo frente a frente con esa persona se dio cuenta de que le iba a costar mucho. Llevaba una capucha que escondía su rostro y con lágrimas en los ojos le dijo al Señor que él no quería hacerlo, pero que no tenía opción y lo llevó hasta una de sus bodegas y lo mató, mientras todos sus trabajadores escuchaban. En el momento en que mi hermano terminó la última palabra le grité que si acaso estaba loco, era imposible que todo lo que me estaba contando fuera real. Simplemente no podía creerlo. Mi hermano me abrazó y comenzó a llorar, me dijo que lo sentía, pero que no tuvo opción, era la única manera en la que el diablo no se llevaría a alguien de la familia. Viendo cómo se encontraba le dije que no se preocupara, que solo debía dejar de ir con esas personas que lo mandaron a matar a ese pobre hombre y que haríamos como si nada hubiera pasado. Volveríamos a ser la familia feliz de antes. Quizá en el pasado no valorábamos nuestras vidas, pero en ese momento nos dimos cuenta de que a pesar de ser pobres y de tener una abuela regañona siempre habíamos sido niños felices. Beto me prometió no volver con aquellos sicarios y estar tranquilo en casa, yo me encargaría de que nada de eso saliera a la luz. Nos fuimos a dormir después del abrazo y prometimos jamás mencionar nada. Estábamos más tranquilos, pero eso era porque no sabíamos qué pasaría después. Algo que incluso en el presente sigue repercutiendo en nuestras vidas. Fueron 2 semanas de paz. Todo había vuelto a la normalidad, hasta que un día mi padre mandó a mi hermano a comprar maíz al centro del pueblo.
Eran más o menos las 5 de la tarde. Pasó 1 hora y no volvía, pasaron 2 y nada, luego 4 y fue ahí cuando decidimos ir a buscarlo, pero cuando llegamos a la tienda del centro nos dijeron que Beto no había estado ahí. Me asusté y comencé a preguntar en los alrededores, pero nada. Mis hermanos al verme tan preocupado estaban totalmente confundidos. Me dijeron que me mantuviera tranquilo, que seguro Beto se había ido con algún amigo a jugar fútbol o algo así, pero yo no los escuchaba, solo pensaba en la mujer levitando en el campo. El pacto que mi hermano había hecho con Satanás y en el cartel que habitaba en Bella Vista. Beto corría peligro y yo no quería que nada malo le sucediera. Como ya no sabíamos dónde más buscar, regresamos a casa y mi abuela me dijo que probablemente Beto regresaría borracho o con una buena excusa. Parecía que no estaba preocupada, pero en la noche la escuché orar por él. Pasó toda la noche y Beto no llegó. Para ese momento yo ya pensaba lo peor y tenía mucho miedo. Me senté bajo un árbol, lejos de casa y comencé a llorar. No era muy religioso, pero no encontraba otra opción, así que comencé a pedir por mi hermano, pero mientras recitaba esas palabras, comencé a sentir un calor intenso en mi interior y no era algo bueno. Paré la oración y después de pensar un buen rato caminé hacia mi casa esperando que cuando llegara, mi hermano ya estuviera ahí. Y lo que esperaba se hizo realidad, pues Beto estaba en la sala, siendo interrogado por la abuela, mi padre y mis hermanos. Solo escuché que dijo que estaba bien, que había encontrado a un viejo amigo y lo había invitado a su casa en la ciudad y como le llegó la noche se tuvo que quedar. Lo reprendieron diciéndole que jamás volviera a hacer algo así, pues nos tenía a todos preocupados. Cuando Beto entró al cuarto le pregunté qué le había pasado, le dije que no me creía la historia de que se había ido con un amigo. Me miró con tristeza y me dijo que saliéramos a hablar. Al llegar a un lugar más tranquilo, me contó que antes de llegar a la tienda del centro varios hombres encapuchados lo interceptaron, le cubrieron la cara y lo subieron a una camioneta. Ya estando en el destino comenzaron a golpearlo, pero solo en lugares en donde no se notará, como en el estómago, las piernas y el pecho. Después le cortaron un dedo del pie y luego le pusieron alcohol. Dice que jamás había sentido tanto dolor en su vida. Se quitó el zapato y me mostró su pie, luego se alzó la playera y estaba todo lleno de moretones. Inevitablemente comencé a llorar y él me abrazó. Era mi mejor amigo, mi hermano y me dolía que estuviera pasando por todo eso. Él trató de calmarme, me dijo que no pasaba nada, que ya estaba resuelto. Me contó que uno de los más pesados del cartel había hablado con él y que le había dicho que no podía simplemente desaparecerse y hacer como si nada. Si ya había entrado a ese mundo jamás podía salir, solo muerto. Pude ver su expresión de miedo, de resignación y de tristeza. Esa tarde nos tiramos en el pasto, sabiendo que nada volvería a ser igual jamás. Pasaron los años y mi abuela murió. Ella jamás supo que su nieto era parte de los sicarios del pueblo y eso era un alivio. Luego yo me vine a vivir a la ciudad y me traje a mi padre. Encontré un trabajo bastante decente en una fábrica de zapatos y mis hermanos igual. Dejamos el pasado en aquel ranchito hermoso que un día nos vio nacer. Todos menos Beto. Él se quedó en Bella Vista. Compró una casa y nunca sentó cabeza, hasta el día de hoy. Tiene hijos por todo el pueblo y sigue trabajando en lo mismo. Siempre que puedo lo visito o me visita, me cuenta cómo le va en el negocio y la verdad es que desde hace muchos años sus ojos ya no tienen brillo, sus labios están secos, simplemente ya no es el mismo. Pero yo siempre lo voy a querer, él siempre será mi hermano y entiendo su cambio. Beto no tuvo opción y todo lo hizo por su familia, porque puso a mi padre antes que a él mismo y eso siempre se lo voy a agradecer.
Muchas veces me contó que había vuelto a ver a la mujer levitando cerca de su casa y que temía que algún día fuera por él. Sabía que estando en ese mundo todo era posible. Había ayudado mucho al pueblo, daba despensas, incluso dinero a los más necesitados. Las personas de ahí lo querían mucho y hasta llegaron a nominarlo para ser presidente, pero nunca pasó. Su apodo era Metra y sigue ahí, no tiene opción. ¿Quién diría que ya no le debe nada al diablo, pero sí a un cartel? Y bueno, esa es la historia de mi familia, más específicamente de mi hermano. La pobreza nos quitó a mi madre, pero gracias a él tenemos a mi padre. La isla de las muñecas, historia de terror. No soy originaria de la Ciudad de México, tenía muchas ganas de visitar esa ciudad. Mi intención era pasear en las trajineras, conocer las chinampas. Para quien no las conoce, son espacios de tierra que están dentro del agua. Anteriormente era una forma de cultivar plantas, verduras y hortalizas, en la que el agua era el principal recurso. Fue la manera en que los pueblos originarios realizaban su sistema de cultivo. Cuando conocí Xochimilco fui como turista, ya sabía a través de las redes sociales y de mis conocidos de ese lugar tan tradicional. Me subí a una trajinera que era una embarcación hecha de madera y adornada con flores coloridas. Ya me habían platicado sobre la isla de las muñecas, era el lugar que más me interesaba. No fui sola, iba acompañada de dos de mis compañeras del trabajo. Nos organizamos para poder ir un fin de semana, visitar los lugares, así como las leyendas más conocidas de la Ciudad de México. Como les dije, el lugar que más expectación me causaba era la isla de las muñecas. Cuando nos acercamos a ella, se encontraba en una chinampa con bastante longitud. Nos bajamos de la trajinera y comenzamos a ver que había muñecas colgadas en los árboles, en los arbustos, en lazos. También habían chozas que tenían en su interior muchas muñecas. La apariencia de las muñecas no era agradable, más bien, daban miedo, porque se encontraban en mal estado, algunas sin ojos, otras con su vestimenta deslavada, sucia y desgarrada. Incluso había una que estaba pintada de rojo y le habían puesto cuernos con los monitos que salían en la rosca de Reyes, así que imaginen cómo estaban las muñecas. También había animales disecados. Vi la cabeza de una vaca y un armadillo. El guía de turista nos contó la leyenda de la isla de las muñecas. Quizás para muchas personas ya era muy conocida, pero para nosotras no. Se las cuento, para que se den cuenta de los hechos que después nos sucedieron. Dicha leyenda decía que en esa chinampa vivía un señor de nombre Julián. En una ocasión el hombre encontró a una niña en las orillas de su chinampa, trató de reanimarla pero no lo logró, la niña había muerto ahogada. Después de lo ocurrido, Julián sintió culpa por no haber podido salvar a la pequeña. Dicen que luego de su muerte, su espíritu comenzó a rondar por los lugares. Julián, para poder calmar el espíritu de ella, recogía de la basura a las muñecas. Lo hizo de esta manera porque no tenía los recursos económicos para comprar las nuevas. Así fue como el lugar se llenó de tantos objetos. Mientras caminábamos por el lugar, vimos de todo tipo de muñecas. Les aseguro que ninguna estaba bonita, aunque todas estaban horribles. Hubo una en especial que me llamó la atención. De hecho, no solo a mí, sino a la gran mayoría de personas, porque de cierta manera la han convertido en una especie de entidad milagrosa, que ha cumplido deseos a cambio de un pequeño tributo o regalo que se le deje. Esa muñeca tenía el nombre de Agustina, estaba vestida con un vestido de color rojo, sentada en una trajinera pequeña que llevaba como nombre Xochimilco. Ahí le dejaban todo tipo de regalos, desde pulseras, flores o cualquier artículo que pudiera servir como obsequio. Me quedé durante un rato pensando cómo una muñeca pudiera tener la facultad de hacer milagros. Una de mis amigas, Marta, le tomó una foto, la vi muy entusiasmada. Creo que ella ya sabía sobre los poderes de la muñeca,
porque iba preparada con un obsequio que compró antes de partir a Xochimilco. Marta ya sabía a lo que iba, no se fijó en las demás muñecas, al contrario, buscó entre todas a Agustina, cuando la encontró le ofreció el regalo, le habló en voz baja, sin que nosotras pudiéramos escuchar lo que le decía. Después de unos minutos, Marta se unió a nosotras, le preguntamos qué le había dicho a la muñeca, pero ella no quiso decirnos nada. Continuamos nuestra visita en la isla, noté a Marta muy emocionada, estaba más bien eufórica, me acerqué a ella para preguntarle si se encontraba bien, ella me respondió que era un día inmejorable. Así continuamos con nuestro paseo. Mientras seguía observando las muñecas, me puse a pensar que esa idea de recolectar tantas muñecas había sido a partir de una situación espeluznante, ya que decían que el espíritu de la pequeña que murió seguía sin descansar. No comprendía el motivo por el que se había hecho tan popular. Más adelante, vimos otras chinampas en las que se veían objetos extraños. Le pregunté al guía de qué se trataba. Él me dijo que era brujería que las personas hacían en esos lugares por la noche. No me quise imaginar lo tétrico que se verán esas chinampas en la oscuridad. En ese momento que pasamos por ahí no me dio tanto miedo, porque iba acompañada de varias personas, además el sol estaba en todo su resplandor. Así que no me pareció terrorífico. Cuando salimos de Xochimilco, continuamos conociendo la ciudad, le pregunté a mis amigas a dónde querían ir, Marta me respondió con tanta naturalidad que a cualquier lugar que fueran sería menos interesante que haber llegado a la isla de las muñecas. Le dije que a mí no me había gustado mucho, me había imaginado otro tipo de espectáculo, en cambio, ella seguía emocionada. Después de visitar otros lugares turísticos nos regresamos a la ciudad de Guadalajara, cada quien tomamos un auto de alquiler y ahí nos despedimos. En el inicio de semana nos incorporamos a nuestras actividades laborales. Me llamó la atención no ver a Marta detrás de su escritorio. Alicia, mi otra amiga, me dijo que el jefe inmediato le había mandado llamar. Cuando Marta regresó de reunirse con él, venía con una sonrisa, nos dijo emocionada que la habían movido de puesto, la habían ascendido como gerente regional, pero esto implicaba cambiar de residencia. Le pregunté si estaba de acuerdo en hacerlo, respondió que no tenía ninguna objeción, así que en pocos días despedí a mi amiga, con la idea de vernos muy pronto en Toluca. Alicia y yo continuamos en nuestras respectivas actividades. En un principio, tratamos de estar en comunicación con Marta, pero cada día ella se distanció mucho. Ambas comprendimos que era por los nuevos retos que tuvo que enfrentarse, preferimos darle su espacio. Después de varias semanas recibí una llamada, era de Marta, me sorprendió que me llamara casi a las 12 de la noche, ella me preguntó si estaba dormida, le respondí que no, pero la verdad era que sí me había despertado. Pero como tenía tanto tiempo sin saber de ella, quise escucharla. Cuando oí su voz, casi no la pude identificar, se oía tan diferente, solo estaba segura de que era ella porque vi en el identificador que era su número, le pregunté si se encontrara bien, pero solo se escuchó el silencio. Le dije que si necesitaba de mi ayuda lo haría con mucho gusto. Después de otro silencio, ella comenzó a hablar, me dijo que todo estaba muy bien, solo necesitaba escuchar la voz de alguien de confianza. Poco a poco comenzó a platicarme lo bien que vivía al lado de su esposo y de sus hijos, incluso me dijo que también él había encontrado un buen trabajo, sus hijos iban a un colegio privado. Marta siguió platicando con entusiasmo la nueva vida que tenía en Toluca, luego de un rato de charla se despidió y colgó, me quedé confundida por la forma tan extraña en que lo hizo. Estuve un rato despierta tratando de asimilar los motivos que tuvo para comunicarse a esa hora. Al día siguiente, le comenté a Alicia sobre lo sucedido, ella también me dijo que le había llamado por teléfono, coincidía conmigo,
Marta estaba rara. Así pasaron varios días sin volver a tener noticias de ella, aunque Alicia y yo intentábamos comunicarnos con ella, no era posible, solo cuando Marta decidía que quería hablar con nosotras sucedía la llamada telefónica. Lo malo era que desde el primer día que me llamó, continuó hablando a esa misma hora. Quise pensar que lo hacía así porque estaba llena de ocupaciones, y era el único momento en que tenía tiempo. Cada vez que me sonaba el teléfono era lo mismo, se quedaba ausente por unos minutos con una voz extraña, enseguida, poco a poco entraba en confianza y comenzaba a platicar. Una de esas noches que me llamó fue distinta, creo que fue la primera vez que realmente era ella. Primero me habló con una voz muy baja, le dije que si no quería despertar a su familia se fuera a otro lugar de la casa. Porque casi no le entendía lo que me decía, así fueron unos segundos, hasta que la comencé a escuchar muy alterada, me dijo que tenía mucho miedo, en su casa pasaban cosas extrañas, difíciles de comprender. Sin decir nada más me colgó. No quería molestar a Alicia, pero tampoco me podía quedar así, vi la hora en el reloj, eran las 2:30 de la madrugada, con un poco de pena, le marqué a mi amiga, ella me respondió de inmediato. Como si supiera para qué le hablaba, me dijo que a ella también le había marcado Marta, ella estaba en una situación de riesgo, pero no sabíamos qué le estaba sucediendo. Al día siguiente era miércoles, ese fin de semana teníamos cierre de mes con los proveedores, así que era complicado pedir permiso, tanto Alicia como yo creímos que no era conveniente que pidiéramos permiso. Nos tendríamos que esperar hasta el fin de semana para ir a visitar a Marta, porque las dos nos habíamos quedado con dudas sobre su estado real. El viernes por la mañana, hice todo lo necesario para dejar en orden mi casa, encargué con mi vecina a mis 2 gatos, en cuanto salimos del trabajo nos fuimos hacia la central de autobuses. Nuestro camión salía a las 8 de la noche, esperamos un rato en la sala de espera de la central, pronto escuchamos el sonido del altavoz que anunció la salida de nuestro camión. Alicia y yo, nos sentíamos contentas por viajar de nuevo juntas, porque no lo habíamos hecho desde que fuimos a la Ciudad de México, aunque ahora las condiciones eran completamente distintas, charlamos durante un rato, tratando de identificar cuál podría ser la posible situación de riesgo en la que se encontraba nuestra amiga. Las dos estuvimos de acuerdo que quizás había maltrato por parte de su esposo. Durante el trayecto del viaje hubo un momento en que Alicia se quedó dormida. Traté de poner una película, pero no me gustó ninguna. Moví la cortina de la ventana para poder ver hacia el exterior. Escuché un ruido extraño, como si el autobús hubiese pisado algo grande. El chofer se detuvo, nos avisó que iba a revisar de qué se trataba. Enseguida subió para decirnos que una de las llantas estaba ponchada. Nos dijo que alcanzó a ver un animal salvaje que intentaba cruzar la carretera. Cuando lo vio trató de evitarlo, pero fue imposible evitar atropellarlo. Por desgracia, había muerto. Le dije al chofer que era necesario mover al animal de la carretera, para que no fuera destruido por completo por los demás automóviles. Él estuvo de acuerdo, otro de los pasajeros se ofreció a ayudarlo. Lo pusieron a un lado del acotamiento, el animal era bastante grande, por eso se había sentido el impacto tan fuerte, era un extraño animal salvaje, que tenía grandes colmillos, su pelaje era grueso de color negro. Muy oscuro, cuando uno de los pasajeros levantó una de sus patas, tenía unas garras muy grandes, no fue posible saber de qué tipo de animal se trataba. Los 2 hombres lo dejaron a un lado de la carretera, cambiaron la llanta ponchada y proseguimos nuestro viaje. Sin embargo, nos llevó algo de tiempo el cambio de la llanta, lo que provocó que el viaje se retrasara y llegáramos más tarde de lo esperado. Llegamos a Toluca después de las 2 de la mañana, pedimos un taxi que nos llevara al hotel en el que nos hospedaríamos, dejamos las maletas,
solo las abrimos para ponernos nuestra ropa de noche. Le dije que podíamos dormir un poco antes de ir a la casa de Marta. Creo que apenas comenzábamos a dormir cuando sonó mi teléfono. La primer persona que llegó a mi mente fue Marta. En efecto, era ella. Esta vez, me dijo que tenía miedo. Le dije que si se sentía amenazada que hablara al número de emergencia. Me dijo en un tono muy bajo que ese tipo de apoyo ellos no lo podían dar. Ella necesitaba a alguien más y colgó el teléfono. No sabíamos qué hacer. Le dije a Alicia que era necesario que fuéramos a su casa. El motivo de estar ahí era precisamente para apoyarla, así que nos cambiamos de nuevo y pedimos un auto para que nos recogiera. Cuando llegamos a la colonia en la que ella vivía, era un coto privado. Tuvimos que llamar a Marta para decirle que nos abriera la reja eléctrica. La casa estaba hasta el final en completa oscuridad. Apenas íbamos a tocar la puerta, cuando ella la abrió y nos hizo la señal de que guardáramos silencio. Caí en la cuenta de que no quería despertar a su familia. Encendí la luz del celular porque casi tumbé una lámpara de pie que estaba en la sala. Fue cuando pude ver a Marta. Había bajado de peso dramáticamente. Su aspecto era desaliñado y ojeroso. No quise hacerle ningún comentario. Antes de que le quisiéramos decir algo, de nuevo ella hizo la señal de que nos calláramos. Ahí fue cuando noté la condición mental de mi amiga. Sentí tristeza de haber dejado pasar el tiempo sin buscarla. La abracé y le dije que todo iba a estar bien. Para eso habíamos ido, para ayudarla. Le pregunté sobre su esposo. Íbamos a necesitar el apoyo de él para llevarla a una clínica, porque no sabíamos si tenía una enfermedad física, mental o algún tipo de adicción. Marta me respondió que su esposo la había dejado. Como a él le estaba yendo muy bien económicamente, la había dejado por una mujer más joven que ella. Marta no contaba con una red de apoyo en su nueva residencia. Enseguida le pregunté por sus dos pequeños. Creo que ahí encontré el punto débil de ella, la causa de todos sus problemas. Porque se puso a llorar de una manera desgarradora. Tratamos de hacerla sentir bien, diciéndole que nos íbamos a quedar con ella, o a regresarnos juntas en caso de ser necesario. Marta se dejó abrazar, pero de repente tuvo un cambio repentino. Se puso a buscar por todas partes, movió la televisión, debajo de los cuadros, se subió a un banco para buscar arriba del cristalero. La agarré y le dije que se tranquilizara. Le pregunté dónde estaban sus hijos. Me apuntó con su dedo en una de las habitaciones, en la parte de arriba. Le dije que íbamos a subir. Ella se me quedó viendo con cara de terror. Me dijo que no lo hiciera y se fue a esconder detrás de un sillón. Le dije a Alicia que se quedara con ella. Yo subiría para ver cómo estaban los pequeños. La casa era grande y elegante, las escaleras eran anchas. Comencé a subir mientras la madera crujía. Cuando estuve en la parte superior, comencé a oler algo fétido. Fue necesario que me cubriera la nariz, porque el tufo era muy fuerte. Conforme avancé hacia una de las habitaciones, una de ellas era la que tenía el olor más persistente. Al abrir la puerta de la habitación, me encontré con una escena macabra. Ahí estaban los dos hijos de Marta, aparentemente dormían. Me acerqué a los niños, los dos estaban pálidos. El más pequeño en cuanto me vio se abalanzó sobre de mí, me dijo que ya no quería estar ahí, le tenía mucho miedo a ella. Pensé que era a su madre, lo abracé y le dije que todo estaría bien, no me iría de ahí sin él. Enseguida despertó la niña, también me abrazó. Ella también me dijo que tenía mucho miedo, porque si no jugaban con ella a lo que decía se enojaba mucho, pero no querían hacer lo que les pedía, porque no era bueno. Abracé a la niña y tomé de la mano al pequeño Abraham. Le dije que ya no tuviera miedo, su madre nunca los iba a dañar, ella los quería mucho, simplemente estaba enferma. Después de que fuera al médico y tomara sus medicamentos todo cambiaría. La niña se me abrazó al cuello y se puso a llorar.
Ocultó su cara en mi pecho. El pequeño Abraham me dijo que no era a su mamá a quien le tenían miedo, era a ella, y apuntó hacia una esquina de la habitación. La recámara estaba iluminada por una pequeña lámpara con luz ámbar. Era tan tenue que apenas podía distinguir algo al fondo de la habitación. Le acaricié la cabeza a la pequeña, mientras le decía que ahí no había nadie. Estaba a punto de salir de la habitación, cuando la niña comenzó a llorar apuntando hacia el mismo lugar. No pude ver de qué se trataba, porque en ese mismo instante Marta comenzó a gritar, así que salí corriendo del lugar, con los dos pequeños conmigo. Bajé las escaleras con lentitud, no quería lastimar a ninguno de los niños. Abajo, Marta gritaba, mientras Alicia trataba de tranquilizarla, pero los gritos no cesaron. Gritaba al mismo tiempo que se cubría los oídos con sus manos, como intentando no escuchar nada, pero no se escuchaba ningún ruido. Le dije a Alicia que era necesario irnos de ese lugar. Le dije que pidiera un auto. Mientras recogía lo necesario para Marta y los pequeños, quise dejar a la niña sobre el sillón para juntar lo indispensable e irnos del lugar, pero la pequeña también comenzó a gritar y a llorar. Mientras apuntaba hacia la cocina, al fondo solo había oscuridad, pero pude percibir dos ojos que destellaban. Pensé que podrían ser los de un perro, porque parecía que era de estatura baja.